Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien comentamos al principio, cada programa es este espacio, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Ya sabes, escritores, compositores, cineastas, luthiers, filósofos que tienen algo que contarnos y que los invitamos a que vengan aquí y nos cuenten su forma de ver la vida y la creación. Y hace un tiempo estuve en Conecta Fiction, conocí al amigo Rodrigo Martín Antora, que además, ahora hablamos con Rodrigo, que fue una escena casi de película, porque él bajaba por unas escaleras mecánicas, ¿te acuerdas? Y entonces estaba diciendo, sí, llámame, mira, tal, nos dimos más o menos el teléfono y quedamos en hablar. Y nada, y ahora vamos a hablar con ellos, Rodrigo Martín Antoranz y Pedro García. Pedro García Ríos, exactamente, son los creadores de una serie que muy pronto vas a poder ver en televisión española, que es Asuntos Internos. Y como me ha parecido muy, muy curiosa la forma de gestarlo, ellos ya pues ganaron un premio en Conecta Fiction hace unos años, pues me pareció muy interesante que nos contaran un poco el proceso y que además animaron a aquellas personas que están más o menos en la misma senda, en el mismo camino, para que no se desanimen porque se puede conseguir. Aquí tienes el vivo ejemplo. Así que sin perder un instante, que yo soy un rollista, me rollo más que las persianas al comienzo. Pedro García Ríos, bienvenido, un verdadero placer. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y nada, gracias, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Rodrigo Martín Antonas, bienvenido, un verdadero placer y nada, te damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Fran. Más de esas escaleras hemos llegado a conectar de otra manera, así que encantado de formar parte de esto, tío. Gracias por la invitación. Todo llega al final y, como dice mi madre, en el momento que debe llegar. A lo mejor no estábamos preparados en aquel momento. Oye, mira, esta entrevista esta semana, la próxima, pues mira, llega y perfecto. Además, hemos podido contar con Pedro, que fíjate, ahí lo tenemos ahí. La primera pregunta que me viene. Yo hace como unos cuantos años oí que había ganado en un premio en Conecta Fiction un proyecto que se llamaba Democracia con K. Y como os comentaba antes al principio, sin saber de qué iba la historia, a mí me vino a la cabeza un tío, pues pintando en una calle esa A de anarquista, que está pues encerrada en un círculo, una A, eso me vino a la cabeza. Luego le perdí la pista y recuerdo que pensé, digo, joder, aquella serie que había ganado, que no sabía nada y tal, y luego pues me encontré a Rodrigo en Conecta este año y dice, no, sí, la estamos ya rodando y tal y cual, y mira, lo que pasa es que hemos cambiado de nombre, se llama Asuntos Internos, la vamos a presentar, no sabemos si la presentaremos este año a finales de tal, y bueno, pues contar un poco el proceso, cómo surge la idea de crear esta serie y un poco hasta que Televisión Española con su varita mágica dice, sí, vosotros sois los elegidos. Bueno. Pedro, por ejemplo. Sí. Primero, para aclarar, el nombre de Democracia con K no es Democracia con K, es la K, o sea, la C se convierte en una K, el título es Democracia, pero leídos con una K. Era la idea porque la historia transcurre en los años finales de la transición, que es el inicio de la democracia, pero es una democracia imperfecta, porque claro, pasar del franquismo a la democracia no fue un momento fácil. Entonces, con la K queríamos hacer justamente, queríamos romper esa palabra para incidir en que no estaba del todo bien construida, ¿no? Se estaba construyendo, algo así, ¿no? Era bastante metafórico. Se cambió el título porque cuando ya estábamos en pleno rodaje, a final de rodaje prácticamente, y a la productora y también un poco a la cadena, pues no les parecía que era muy comercial el título, les parecía que podía llevar a una visión política, o sea, que iba mucho más evolutiva cuando en realidad es un thriller. Y bueno, pues decidieron cambiar el nombre y se ha quedado en Asuntos Internos. Eso en cuanto al título. En cuanto a la gestación, si te parece, Rodrigo, cuento yo un poquito y ya te paso a ti para que
para que sigas tú. Que además, pues, es como surgió, es contar la forma de cómo emergió todo. Perfecto. Pues Democracia transcurre desde el año 78, 79 hasta el año 81. Bueno, en realidad hasta el año 80, ¿no? Son varios meses ahí y coincide con la... Bueno, primero, Democracia o Asuntos Internos nace, yo en el año 79 yo tengo 15 años. Yo soy consciente, no del todo, me he dado cuenta luego en el tiempo, el momento histórico que estaba viviendo. Entonces, como si dijéramos, yo paso de la adolescencia, o sea, mi adolescencia coincide con un poco, llamarlo así, la adolescencia de este país, ¿no? Pasar de una dictadura como era, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que era en blanco y negro, pero es que era realmente en blanco y negro, ¿no? Y aparte que carecía absolutamente de libertades y de pronto en 3, 4 años te encuentras con un mundo completamente diferente. Entonces, fue un momento vital, como el de cualquier chaval, pero yo con el tiempo me he dado cuenta que viví un momento excepcional, completamente excepcional, porque a partir de ahí ya no ha habido más cambios. La democracia ha seguido creciendo, se ha seguido afianzando, pero de una manera lineal, no la ruptura brutal que hubo de esta transición. Además, una transición que no fue en absoluto fácil, porque pasar de un sistema a este otro había que ceder por muchísimas partes, ¿no? Como así fue. Eso por una parte. Por otra parte también, algo que toda la vida me ha estado dando vueltas es el tema de la heroína. Quiero decir, la heroína prácticamente al mismo tiempo que la democracia surge y se instaura y marca este país y a mi generación sobre todo, no por algo, no por casualidad se le llamó la generación perdida, y de pronto es un elemento disruptivo que entra ahí y el cual no sabemos combatir, ¿no? Y bueno, su consecuencia ha sido bastante nefasta durante décadas, ¿no? Y eso me marca a mí, ¿no? El vivir esa circunstancia, no de manera personal, pero sí en cuanto al entorno, sí en cuanto a todo, tal. Pero nunca quise saber, nunca supe, o sea, todo esto me da una necesidad como creador de hablar de aquel tiempo, pero nunca sabía cómo enfocarlo, ¿no? Nunca... porque no voy a hablar de mí, yo en aquel momento de 15 años tampoco me pasaban cosas reseñables como para trabajar sobre ellas, tal, hasta que surgió hasta que de pronto pensé en... fue de una manera más, yo no sé decirte en qué momento, ¿no? De pronto empezaron a aparecer mujeres, o la figura de la mujer, ¿no? O sea, porque si este país tenía un cambio y tal, los habitantes, o sea, los ciudadanos teníamos un cambio, las mujeres tenían un doble cambio. Porque no solamente tenían que adaptarse al cambio social, sino tenían que hacer su propio cambio, como está viendo, como está comprando hasta ahora, ¿no? Que tenían que romper el techo cristal, como sigue haciendo hasta ahora, y tenían que sacar ahí. Entonces, de pronto vinieron 3 generaciones, ¿no? Que eran mi madre, mi mujer y mi hija en aquel tiempo, ¿no? Entonces, como la realidad de cada una ahora y cómo fue, mi hija no había nacido, obviamente, pero en aquel momento. Entonces, de pronto, en cuanto entraron las 3 mujeres, todo confluyó. Entonces, de pronto, vamos a pensar quiénes son estas 3 mujeres, pues intentamos buscar 3 generaciones diferentes. Una mujer policía, una joven policía que entra a una policía que viene de la academia con un concepto de policía nuevo democrático, que entra en una comisaría que sigue con la misma línea del franquismo, una madre de 50 años, de familia bien, de clase alta, que tiene una hija que se engancha a la heroína y una mujer de generación intermedia entre las dos, que es asistenta de esta, que es mujer del barrio, y todo esto en un entorno determinado que es el barrio de Vallecas. Entonces, todo esto intentamos, que de ahí también viene el nombre de democracia, ¿no? Intentamos crear un mundo que refleje esa sociedad en ese momento de cambio, esas generaciones diferentes y esas diferentes capas sociales. Entonces, es un poco el germen de democracia. Yo esta idea voy a Rodrigo y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar, creo que yo, con cuerpo y alma. Ya. Y Rodrigo, ¿cómo se empezáis a plantear el escribir un porque claro, la idea es buena, pero claro, hay que plasmarlo en papel para trasladárselo a una productora y tal como decía Pedro, a una cadena de televisión para pitchear este verbo que le gusta tanto a los mexicanos. Fran, tenemos que pitchear, o Rodrigo, vamos a pitchear, o Pedro, vamos a pitchear y tal, a las cadenas. Cuéntanos un poco el proceso. Yo creo que lo bonito y creo que lo sano de este proyecto fue desde el minuto 1 no teníamos en la mente pitchear a nadie, no teníamos en la mente ir a ninguna productora, no teníamos, éramos 2 guionistas
libres, dos amigos, que me llega una historia por parte de Pedro que me seduce desde el minuto 1, que obviamente yo en el año 79 tengo 2 años, ¿vale? Y entonces me obliga a investigar, me obliga a sumergirme en una época distinta, en una época que yo he estudiado, pero que ahora requiere mirarlo de otra manera, desde una mirada de artista o de escritor, y eso al final es enriquecedor en todos los niveles. Entonces, nosotros podemos escribir esta serie así. Hacíamos siempre tenemos como la máxima de vamos a hacer la serie que nos apetezca ver a nosotros, vamos a fantasear con la idea de hacer una serie sin producción, sin límite de dinero, con una financiación totalmente irreal, porque no va de esto ahora mismo, va de vamos a hacer la serie que nos gustaría ver y hacer. Y ya está, y con esa libertad pudimos crear una serie con unos mimbres pues muy distintos, muy seducidos por todo el cine americano, por todas las series americanas, todas las series británicas. Entonces, nosotros nos íbamos empapando de todo lo que nos gustaba alrededor y lo tratábamos de ir plasmando con la mirada femenina, porque era desde el minuto 1 cuando encontramos esa mirada, fue como el kit de la cuestión y tejerlo todo por ahí. Y a nosotros nos surge, estamos creando todo eso y nos surge la opción de presentarlo al laboratorio SGAE, de Fundación SGAE. Y esa es la opción de, ostras, nos obliga a tener que rellenar ciertos parámetros como un tratamiento, necesitamos hacer una sinopsis de 2 páginas, un pequeño dossier, un desarrollo de personajes, formatear, digamos, un poco toda la historia que vamos teniendo en la cabeza y que vamos generando. Y a partir de poder presentarlo al laboratorio de Fundación SGAE, es cuando esta historia empieza a posarse en la realidad. Mientras tanto era como, bueno, vamos a ver esto dónde lo podemos llevar, vamos a hablar con amigos productores, vamos a mandarles el piloto a ver cómo les suena. Era un poco, vamos a tantear, pero en ningún caso era, vamos a vender el proyecto. Teníamos como esa sensación, ¿no? Y ya, una vez de ser finalista en Fundación SGAE nos permitía 2 cosas importantísimas para este y para cualquier proyecto, que es poder ir a un mercado a pitchear, ahora sí que sí, y tener 6 meses para desarrollar y profundizar en el proyecto. Entonces llegamos a Connecta Fiction en 2020 con todo el tema pandémico, con un proyecto que ya venía bastante sólido, pero que durante todo ese desarrollo nos permitió hacerlo mucho más, contenerlo mucho más y hacerlo mucho más profundo en todas las capas. Y ya llegamos a Connecta y pudimos pitchar en septiembre, dada la pandemia, y con la fortuna absoluta que lo hicimos bien, lo trabajamos mucho, el pitch lo trabajamos muchísimo, y ganamos el premio de Radio Televisión Española en septiembre de 2020. Pedro, ¿hay algún truco a la hora de, no sé, decírselo a los que tienen que pitchear, en este caso próximamente, para, no vamos a decir el truco del éxito, la fórmula mágica del éxito, pero pues mira, algo que recomendaría decir, mira, no hagáis esto y centraos en esto otro, Pedro? Pues mira, creo que yo soy el menos indicado para hablar de esto, porque para mí ha sido un suplicio absoluto el tema de pitchear. Es algo absolutamente necesario, pero tengo la suerte de que mi querido amigo y sin embargo compañero de guión, Rodrigo, es un máquina y me ha obligado, bueno, con contarte el pitch, o sea, el Connecta Fiction, aquel año era en Pamplona, que son 4 horas de viaje de Madrid. Fuimos en el coche de Rodrigo, con Rodrigo conducía, y me permitió la primera hora ir hablando de cualquier cosa. Y las 3 siguientes horas me obligó a recitar una y otra vez el pitch. Porque soy tan inseguro y me cuesta tantísimo y tengo tal síndrome del impostor y tengo tanto miedo escénico que es una auténtica tortura. Entonces, para llegar a este camino, para llegar a que yo fuera capaz al día siguiente de recitar el pitch, y eran 7 minutos, y habíamos dividido el pitch en 2/3 para él y 1/3 para mí, o menos todavía. Yo contaba la parte emocional, la parte de gestión del proyecto, y Rodrigo contaba todo lo demás. Rodrigo tenía el peso. Para mí era un suplicio. Entonces, ¿cómo conseguí? Bueno, pues porque Rodrigo se empeñó desde el primer momento en cómo había que hacerlo, cómo tal, y me estuvo, no llevando de la mano, me estuvo tirando. Entonces, que creo que el idóneo para contarlo es él. Yo solo puedo decir que no hagáis lo que yo. Yo puedo decir ¿qué recomendaciones os haría? Yo, desde luego, en aquel momento, que es 2020, o sea, luego por suerte la carrera o el trabajo me ha permitido pitchear y aprender cada vez más, porque esto es un aprendizaje diario, semanal, del tema del pitch, pero en aquel momento había una cosa que ya la intuía y que he podido confirmar a lo largo de los años, que es la parte emocional es meridiana.
Al final, en un pitch, que tú estás vendiendo un proyecto, que estás vendiendo una idea, que es algo tuyo, la hayas vivido o no la hayas vivido, pero es algo que ha surgido de algún lado, como nos estás preguntando tú ahora, de dónde surge, y cuando Pedro te cuenta de dónde le viene la idea, su madre, está contando una parte muy personal, muy íntima de él. Y eso es algo que tiene que existir en primera línea en un pitch, porque eso es como conectas de manera humana con el interlocutor. Es decir, al final, una idea, una trama puede tener muchos giros, puede tener muchos cliffhangers, puede tener muchas sorpresas y dejar el final como medio abierto para que te tengas otra reunión contigo, pero tienes que ir con la parte emocional, tienes que ponerla adelante, siempre, como guionista y como vendedor. O sea, tú eres un guionista que he creado esto, pero además la implicación que yo tengo es trabaja conmigo, hazme partícipe súbete a mi carro o déjame que me suba yo a tu productora con esta venta, porque yo soy la persona adecuada para contarte esta historia. Y eso yo hice el pitch, una parte muy amplia yo, pero yo sabía que el pitch de Democracia, en aquel momento, no iba a funcionar jamás si Pedro no estaba en el escenario contando de dónde surge, de las entrañas del artista. Y sin eso creo que habría sido un buen pitch, pero no habría perdido un elemento clave para mí. Luego, además, hicimos una cosa muy chula, que siendo un thriller, siendo policíaco, convertimos todo el pitch en una especie de un documento clasificado del Ministerio del Interior. Teníamos pantallazos con cosas tachadas, que es al final dar tono, es dar un poquito de ambiente, un poquito de fuegos artificiales a la hora de contar lo que, después de escuchar tropecientos pitches, pues la gente siempre agradece salirte un poco del tiesto. Hay una pregunta que me ha surgido mientras estabas hablando, tanto Rodrigo como Pedro, sobre todo, que los dos habéis escrito, digamos, el proyecto y hasta que no han llegado las dos guionistas que me comentasteis, pero ya prácticamente fue pues retoque de guiones, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que me hago, que muchas veces mientras escribo yo, que escribo diálogos de mujeres, sentimientos de mujeres, digo, yo soy hombre, habré dado en el clavo, le pregunto a mujeres, oye, mira, esto me dice, aquí has patinado un poco y tal. Entonces, ¿habéis encontrado con este dilema de, claro, sois hombres, cómo escribir sentimientos de mujeres, diálogos de mujeres y que sean creíbles, Pedro? Bueno, pues ¿O no? quiero decir, pero lo mismo me puedes preguntar si hacemos una película de marcianos o si hacemos una película de ciencia ficción, no somos extraterrestres, o si hacemos una película de heroinómanos, como nos han dicho en ¿no? O sea, al final somos escritores. Y los escritores tienen que meterse y tienen que ser capaces de meterse. Es complicado, claro, es complicado. Pero es nuestro trabajo, nuestro deber. Y se trata de que el que está, del espectador o el lector, lo vea. O sea, no pienses esto lo ha escrito un hombre o lo ha escrito una mujer, que no diferencia. Claro, o sea, entonces, y las trabas, o sea, es que es nuestro trabajo meternos en la piel, no solamente de las mujeres, de un niño cuando éramos nosotros, o de un anciano cuando aún no lo hemos sido. Sí. O de alguien del siglo XIV. Es que, yo he visto los dos primeros capítulos que emitieron en Cádiz y perfectamente. Me ha encantado, ya os lo dije, y además, de verdad, yo iba sin ninguna, no sé, imagen previa, o sea, que fui con la mente abierta, digo, vamos a ver lo que y me sorprendió grandemente, porque además vi la complejidad que supone, pues, la escenografía del año 79, porque claro, no es lo mismo hacer la escenografía del año 1840, que allí pues habrá imágenes que dirá la gente, pues debe ser así, porque nadie las ha vivido. Pero yo lo pensé claramente y digo, joder, es que el año 79 todavía hay muchas personas que lo han vivido en primera persona y dirán, pues ese cenicero no era así, o ese coche realmente es de otro año, o mira, o esa calle y tal. La escenografía espectacular, os la habéis currado muy bien, está perfectamente hecha, pero que tiene mucha más complejidad una serie de época reciente que una serie de época a lo mejor del siglo XVIII o XVII, Rodrigo, ¿no? No, absolutamente. Por eso nosotros fantaseábamos siempre con que teníamos mucho dinero para hacer esta historia. De hecho, el trabajo de escenografía, de dirección de arte, dirección de foto, el trabajo de las directoras ha sido, la inversión de la productora ha sido enorme, porque había que dar mucha verosimilitud a eso. Pero nosotros desde el guión fuimos muy exhaustivos con toda la documentación y toda la idea de la época,
para que a la hora de leerlo pudieses irte a esa época. Porque eso es al final una cosa que tienes que vender desde el guión. No vas a si puedes describir con un nivel de precisión y dando detalles ya ayuda muchísimo luego a todos los demás oficios. Y una cosa respecto a lo que apuntaba Pedro sobre el tema de la escritura de mujer. Quiero decir, nosotros, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, nosotros además desde el minuto 1 siempre éramos muy conscientes de que siempre buscábamos la visión femenina y de hecho nosotros como cuando hablamos con un poli y hablamos con policías y con comisarías de policías porque nos interesaba tener el punto de vista de los policías y que nos asesorasen los policías o nos dijesen cosas y nos pasó igual con el tema femenino. Nosotros siempre hemos tenido documentalistas, siempre hemos tenido opiniones y lectoras de guión mujeres para que nos diesen ese punto de vista, no que nos faltase, sino que nosotros necesitamos mejorar y hacer crecer el guión desde cualquier perspectiva. Y eso siempre lo hemos tenido. Luego se suman 2 guionistas más al proyecto como dialoguistas en 3 guiones, pero quiero decir que eso es algo que, como dice Pedro, como escritor, tú tienes que estar capacitado y tienes que tener los recursos y la suficiente fuerza de aprendizaje para poder escribir de todo y de todos y de todas. Sobre el reparto, ¿teníais más o menos una idea cuando un poco creasteis el proyecto? ¿O fue surgiendo, pues mira, este personaje podría ser interesante o este actor tal? Porque me parece que lo que habéis conseguido es bastante equilibrado, dan la talla todos. Incluso se lo comenté a Martín, a Rodrigo, le digo, pero Pedro también hizo un personaje porque el comisario me parecía bastante parecido a ti. Digo, joder, Pedro, fíjate, no conocía esa faceta de él. O sea que me parecía el muy... amigo Jorge de Juan, cuando se lo cuenta Jorge de Juan, que te recuerdo a él, vamos. Es verdad, Rodrigo, es verdad o no es verdad, se parece bastante. No, pues mira, aquí nos atribuyes méritos que no son nuestros. Quiero decir, porque sí que me gustaría aquí recalcar nuestro papel dentro de lo que luego se convierte en una producción, esta producción en concreto. Quiero decir, es que no tenemos que olvidar tanto la posición de la productora como la figura de las directoras, como Marcelo Pacheco, que es, cuando ha dicho que está bien ambientada, eso depende de Marcelo Pacheco, que es el director de arte, que es un monstruo el tío, un auténtico monstruo. Las directoras, Samantha López de Esperanza y María Togores, son 2 bestias que han hecho una película, o sea, una serie increíble, un thriller, pero de una modernidad absoluta, con un respeto absoluto por la época, o sea, algo que se te abren las carnes cuando lo ves. La productora, la directora de casting, quiero decir que esto es un trabajo consensuado entre mucha gente, que es la directora de casting propone unos actores, entre otros se deciden y tal. Entonces, aquí nuestra labor ha sido, pues prácticamente, si no tangencial, ha sido pues mínima, porque nosotros somos coproductores de... ¿Perdón? ¿Teníais alguna idea de actores? Otra cosa, perdona, es si las que al final, pues sí hemos tenido capacidad de decisión luego en decir, nos gusta más esta o nos gusta más este y demás. Si lo que hemos visto luego es lo que tenemos en cabeza, para mí es mucho mejor lo que he visto luego lo tenía en cabeza. Uno cuando escribe se hace ideas ideales, o sea, se hace figuras ideales, no tiene, o sea, cuando Silvia Bascal, Nacho Fresneda, bueno, no voy a seguir con nombres, porque siempre se me va a olvidar alguno, encarnan a esos personajes, les dan una verosimilitud absoluta, una carnalidad extraordinaria, o sea, para mí, o sea, de verdad es que la han mejorado infinitamente, o sea, no sé qué opina Rodrigo, pero Sí a todo. No, fíjate, pero siempre me acuerdo de una cosa hace la friolera de 4 años, lo menos, cuando estábamos hablando y debatiendo y tomando vinos y debatiendo todavía un poco más. Decíamos que siempre nos gustaría ver que en esta serie, que no fuese una serie de grandes figuras, de primeras espadas donde se pudiese ir todo el foco a esa, porque es una historia tan de personas mundanas, de personas realistas, donde si de repente metes una figura muy, muy conocida, puedes romper un poco esa magia. Y era como un concepto que teníamos nosotros siempre en la cabeza. Bueno, insisto, de estas reuniones nuestras en paralelo al mundo, que fantaseábamos con eso. Para nosotros nos hemos llevado gratísimas sorpresas con el casting, que es un casting de ensueño, es un casting de ensueño. Y en algunos personajes que yo sí podía tener
una imagen distinta, pero luego a la hora de ver por dónde han llevado el personaje o cómo lo han construido, que es un caso que a mí me pasó mucho con el personaje de Berta Lancho, que es el personaje de Marta Poveda, ese personaje, el de la asistenta de Silvia Pascal, es un personaje que yo siempre veía de una manera un poco más de barrio, o sea, no la veía ese físico, no la veía esa fuerza en la mirada, pero al mismo tiempo esa fragilidad, y ella ha conseguido dar una perspectiva y una hondura dramática brutal. Y eso es algo que me sorprendió, que no dije nada, pero cuando lo dije, claramente esta es la actriz. Y nos ha pasado con un montón de actores. ¿Fuisteis mucho a los rodajes, poco? ¿A veces queríais estar un poco al margen? ¿O cómo os lo montasteis durante la época de rodaje? Pues fuimos bastante. Fuimos todo lo que pudimos, no todos los días, porque tenemos que tener otros compromisos, otros trabajos, pero sí el 80 o el 85, tenemos que decir que el equipo, las directoras, los actores, nuestra opinión ha sido fundamental para ellos, han recabado nuestra opinión en todo momento, han hecho lo posible por plasmar lo que había, ha habido una comunión entre el equipo y los creadores brutal, y creo que eso se refleja en la serie, una serie, vamos, que muy férrea, muy bien engrasada, sí. Estoy de acuerdo. Además, las directoras han sido muy respetuosas en el guión, han sabido ver las virtudes del guión y catapultarlas a nivel narrativo y a nivel visual. Las dudas nos las comentaban todas, las propuestas nos las comentaban todas, y así también nos ha pasado con la gran mayoría del casting. La gran mayoría del casting nos comentaba, nos comentaban alguna cosa, tenían alguna duda, nos planteaban, había alguna secuencia que era un poco más escollo y tuvimos la suerte de poder reunirnos con las actrices para, entre todos, que esto creo que es un ejemplo muy bonito de cómo la comunión entre directoras, elenco y guión ha funcionado muy bien, que tuvimos un Zoom para poder arreglar o mejorar o hacer una secuencia escuchando todas las voces implicadas, que eran las directoras, eran las actrices, que eran las que tenían que ponerle la vida a eso, y nosotros escuchando y luego generando y creando y escribiendo esa secuencia a partir de lo que íbamos escuchando. Y eso es algo que define muy bien ese engranaje del que habla Pedro. Todo esto en pleno rodaje, o sea, es decir, esto no previamente. Esto 2 días o una semana antes de que se fuera a rodar esa escena. Era una escena que es fundamental, que es angular en la historia, y que no estábamos, ni ellas estaban a gusto, ni nosotros estábamos a gusto. Nadie está a gusto porque no habíamos encontrado la solución. Y al final la solución la tuvimos que encontrar entre todas. Pues fíjate qué bien, qué interesante. Y cuando ya tenéis el proyecto y empezáis a construir los guiones, tenéis a la hora de poneros a escribir la primera letra, ya con el software determinado, tenéis claro el andamiaje general con todos los personajes, o para, digamos, complementar, ¿habéis incluido algún personaje al final que sirve como de contrapeso a otros personajes, etcétera? ¿O lo tenéis claro desde el principio? ¿Lo hablasteis mucho con bien tarjetitas, con pizarras a la hora de poneros a escribir para todo esto? ¿Cómo fue un poco el proceso? Rodrigo. Bueno, nosotros hacemos una cosa siempre desde el minuto 1, que es hablar mucho. Nos quedamos para hablar, quedamos para debatir, quedamos para poner en común ideas, sobre todo para encontrar los callejones sin salida, para desechar sobre todo, pero creo que el primer paso fundamental de la forma que trabajamos nosotros, que es oírnos, ver lo que funciona, lo que no, y nosotros necesitamos tener un poco todo el grueso, todo el magma de la historia para poder ir anclando todo lo que serían los capítulos. Luego nos metemos capítulo a capítulo, pero sí que tenemos, y creo que no hemos generado ningún personaje nuevo o de gran calado en la historia que no hubiésemos pensado previamente a la escritura de los guiones o que no hubiese estado en el mapa de tramas. Otra cosa es que hayan surgido cosas de trama que nos han llevado a ir por un camino que a lo mejor lo veíamos más sólido, y eso ha reclamado meter un personaje nuevo, pero todo lo esencial de las historias y de los arcos de los personajes se han mantenido, creo que exactamente igual. Nosotros hacemos muchísima pizarra, nos vamos a casa de Pedro, a mi casa, y nos echamos la pizarra encima
y escribimos y hacemos pizarras y flechas, y en ese pequeño caos es donde encontramos nuestra parcela de cordura a la hora de crear. Yo hablo con muchos escritores, sobre todo guionistas, que conozco un montón, y hay algunos guionistas que dicen, yo no podría trabajar con alguien, yo tengo que trabajar solo, yo mismo y mis circunstancias, como se escribió alguien. Y hay otros tándems, en este caso vosotros, que lleváis escribiendo tiempo y que formáis un todo bastante completo que os vais compenetrando. Entonces, la pregunta que os haría a los dos, si habéis trabajado solos y cómo sentís ahora trabajando a dúo. Por ejemplo, Pedro, empezamos por Sí, ti. sí, vamos. Yo he trabajado solo, he trabajado en equipos de 15 guionistas cuando hacíamos series como compañeros, he trabajado con otros guionistas diferentes y llevo con Rodrigo trabajando juntos, primero en series comunes, también con muchísimos más guionistas, y luego ya los dos haciendo equipo, pues haciendo equipo fácil más de 15 años, él tiene mejor las fechas y demás. Para mí es fundamental trabajar con alguien, porque multiplicas la creatividad. Estás contrastando constantemente, estás haciendo un esfuerzo bestial que es ponerte en la cabeza del otro, es decir, ¿por qué me está diciendo él esto? Te obliga a ti a llegar ahí. Entonces, cuando llegas ahí, puedes compartirlo o no, pero ya sabes, porque ya te está poniendo su pellejo, ¿por qué te está pidiendo él eso? Es mucho más fácil en todos los sentidos, estás perdón, constantemente intercambiando ideas, intercambiando pareceres. Lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Los límites, nos ponemos límites constantemente. Oye, pues esto no lo veo de esta manera, lo veo de esta otra. Vamos, creo que, o sea, para mí es fundamental. Y he escrito solo, yo tengo guiones firmados solo, de largos, pero para mí es un trabajo. Pero al final nunca uno escribe solo. Bueno, yo entiendo que Almodóvar sí escribe solo, obviamente. Pero muchas veces el guionista tiene que contrastar con el productor, y tiene que contrastar con el director, y recibe feedback y tiene que responder a ese feedback. Y tiene que ajustar. Es decir, que los hay, pues posiblemente, pero son la minoría. Otra cosa es que haya grupos establecidos de dos personas, dúos como Rodrigo y yo, que no hay demasiados, y que porque otra gente funciona de otra manera, pero para mí es fundamental, para mí creo que nuestro trabajo y requiere un esfuerzo y un entrenamiento bestial, y una confianza. Y, bueno, pues... Exacto. ¿Y tú, Rodrigo, qué diferencia has visto de escribir solo y escribir ahora mismo con el amigo Pedro? Que no quiero volver a escribir solo, básicamente. Esa es mi respuesta. No, porque al final el trabajo del guionista es un trabajo ya por sí solitario, es un trabajo que te lleva el teclado, tú solo, tus pensamientos, tal, quedarte mirando la pared 2 horas y diciendo por dónde voy, por dónde no voy. Y todo el proceso hasta que puedes escribir, o puedes pitchear, o puedes hacer una reunión, o puedes entrar en una incubadora, en un laboratorio, en una aceleradora. Es un trabajo muy largo, muy tedioso, muy frustrante, donde hay más portazos que puertas abiertas. Y todo eso además, poderlo llevar, sobrellevar, aprender por el camino con alguien al lado es fundamental. Quiero decir, se hace todo mucho más llevadero, ¿vale? Se hace todo mucho más reconfortante. A la hora de caerte, tener a alguien que te levante, pero a la hora de ser creativo es exactamente como dice Pedro. Al final, el tener el feedback al minuto 1 es oro para un guionista, porque te obliga a pensar, te obliga a reflexionar, te obliga a dar 2 pasos para atrás. De repente te empezoñas en una idea y me está diciendo que no, y cómo giro, es también un acto de humildad y de constante búsqueda de algo bueno para el proyecto, que eso generalmente no lo tienes solo, porque es imposible. Quiero decir, no tienes esa facilidad de contrastar nada. Y eso en estos trayectos que son meses y años de poder levantar un proyecto, tener a alguien que tienes la suerte de ser amigo, que tienes una confianza y una complicidad tremenda, que ahí hablas un poco el mismo lenguaje, que sabes las fallas del otro y las bondades. Y nosotros, como decíamos con el pitch, funcionamos muy bien porque sabemos dividirnos las tareas y sabemos muy bien dónde tenemos las flaquezas cada uno y dónde podemos aprovecharnos del otro para empujar el proyecto. Y yo, por ejemplo, siempre en Pedro veo que Pedro tiene una constancia y tiene
tiene una capacidad de trabajo mucho más que yo, que soy mucho más despistado y mucho más alocado en ese sentido, y Pedro es un primer first drafter, es muy bueno, y eso a mí me ayuda mucho a la hora de tener algo ya que leer y sobre esa página ya no en blanco poder aportar ideas, notas, sugerencias y demás. Seguramente sí, pero me gustaría especificar, sí, Pedro. Gracias Rodrigo, tú eres lo mejor que me ha pasado en el mundo del guión, así que no vamos a echar flores ahora, que no es el momento, luego nos damos una cervecita. Me gustaría especificar que cuando decimos escribir juntos no significa que nos pongamos en el mismo ordenador con una mano cada uno. Quiero decir, porque además es que el hecho físico de escribir es después de un proceso larguísimo. Es después de haber estado semanas, meses incluso, hablando, teniendo clara la idea desde las barras de los bares a las pizarras y tal, y ya cuando está la historia armada es cuando nos llevamos el trabajo. Entonces, y cuando nos ponemos a escribirlo físicamente. Entonces, una primera versión se hace, para prolificar el tono, lo hace uno de los dos, hace la primera versión, y sobre eso ya empezamos luego, cuando hay una revisión de esa primera versión, ya se divide, cada uno coge X secuencias y se va contrastando. O sea, pero el hecho de la escritura al final es en soledad. Pero es solamente el hecho de algo que ya está, que es como si dijéramos transcribir lo que hay en una pizarra o lo que hay en las notas de mano a lo que se va a ver luego en el programa que trabajamos, que es Final Draft, que es el programa de guionistas. Es una especie de transcripción y bueno, ya le das un punto, ya vas metiendo los diálogos, porque las escaletas, sí. Los diálogos están apuntados, no están escritos, y lo que tienes que desarrollar, pero el hecho de escribir al final es un hecho de soledad. O sea, Rodrigo puede contar su experiencia, si le parece, cuando hacía Ida, que es un trabajo de escritura común, eso sí, ¿no? No sé, me parece que es interesante que lo comentes ahora. Claro. No, claro, al final eso son, claro, eran series, era otro tono, otro género, pero al final era generar tramas y diálogos, te ibas con la trama, luego ya te ponías las writers, hacías el común, hacías la segunda versión, te estabas tirando chistes, pues claro, era otro concepto de comunión donde todo el mundo tenía que participar y era todo de voces, lanzando ideas y chistes a la pantalla. Nosotros no, nosotros es verdad. Y nosotros además dice una cosa, Pedro, que cuando nosotros vamos a escribir a ese momento de soledad a cada uno, nosotros tenemos una cualidad, un don, una forma de trabajar, llámalo como quieras, que somos tremendamente detallistas y específicos y muy exhaustivos en las escaletas. Muy exhaustivos en las escaletas, porque a nosotros nos ayuda mucho luego a la hora de trabajar. Y eso es algo donde ponemos mucho empeño, Pedro y yo. Pues ponemos mucho empeño para que la comunión de ideas quede ya muy bien reflejada en la escaleta, que obviamente podrá variar a la hora de sentarte a dialogar, puede eso detonarse de otra manera porque no encaja, pero sí que somos muy específicos con eso y constantemente nos estamos leyendo el uno al otro. Exactamente. Seguramente los que nos están escuchando, algunos, pues dirán, ¿qué profesión más apasionante? ¿Habrá alguna escuela oficial de guionistas de España o universidad de guionistas o tal y cual? Entonces, si queréis contarme cómo empezasteis en el mundo del guión, así para que personas que les guste dedicarse a esto, pues puedan saber por dónde encaminarse para poder llegar a donde habéis llegado vosotros. Pedro, por ejemplo, empezamos por ti. Pues mira, yo empecé de una manera ciertamente autodidacta. O sea, yo nunca imaginé que podría vivir de escribir. Escribo desde que tengo no uso de razón, pero yo desde la adolescencia escribí bastante, incluso antes, pero nunca pensé que podía acabar escribiendo guiones. Y llevo 30 y pico años viviendo de ello. Es decir, de hecho yo estudié la carrera de Historia, cogí la especialidad de Historia Antigua y Medieval, y ya el último año, pues de pronto tuve una especie de crisis existencial brutal. Dejé de ir a la escuela, dejé de ir a la facultad, me anulé la prórroga, me fui a la mini, tuve un infierno un año cumpliendo servicio, volví, me puse a trabajar en bares y abandoné la carrera y demás, y estuve trabajando en bares de la noche como 4 o 5 años, al tiempo que yo seguía escribiendo y demás. Entonces, pues de una manera casual, no, con mi amigo de la infancia, César Martínez Cerrada, que es con el que tengo la productora de Exiderius, que hizo montar junto con Bruno Estrada, otro de mis amigos, una productora entre los tres, que éramos los tres amigos. Uno es economista, el otro se dedicaba a cine, era yo de dirección de Antonio Drobe, productor y demás. Y entonces, ¿cuál es mi papel?
bueno, pues para eso soy guionista, pero nunca he escrito un guión y demás, y de pronto un día me puse, fue automático. Me escribí sobre una idea que tenía César de un artículo que había leído en un periódico, lo escribí, y de salió nuestro primer corto, Burlanga, que entró la ayuda del Ministerio de Cultura. Entonces, a partir de ahí, dije, tengo capacidad. Luego, Yolanda García Serrano, que es una amiga que tengo, una escritora, dramaturga y guionista bastante reconocida, que nos conocemos hace muchísimos años, me dio la oportunidad de participar cuando estaba gestando la verdad en la oficina. Entonces entré ahí y tal, y me puse a escribir. De pronto vi que sabía escribir, pero es que fui aprendiendo sobre la marcha. También había leído muchos guiones, he visto muchísimo cine toda la vida, y es algo que me apasionaba, y tenía muchas conversaciones previas con César Martínez. O sea, que no es que de pronto dejo la carrera y me pongo a trabajar, ¿no? Ha sido un proceso un tanto extraño, que yo soy el primer sorprendido, ¿no? Y aún a día de hoy tengo un síndrome del impostor tremendo, ¿no? Porque no me creo muy bien la suerte de estar aquí. Y de hecho, pues eso me lleva al miedo escénico y demás. Pero bueno, pues ese es un poco mi proceso, que es completamente diferente al de Rodrigo, lo cual está muy bien. Rodrigo, No cuéntanos está el tuyo. mal, no está mal ese proceso, no está mal ese backstory de Bueno, personaje, está muy bien, joder. fenomenal. Sí, sí. No, no. Yo llevo una forma un poco, también un poco autodidacta. O sea, yo desde siempre cine, desde muy pequeñito. Mi hermano estudiaba cine, quería hacer cine, hizo el cine en el TAI, y yo siempre he sido de los que leían el cine según Hitchcock, de los que se iba al cine Doré a ver ciclos de Dreyer, de Ozu, de Kurosawa. Siempre estaba en esa constante de quería leer cine, leía muchos guiones, estudiaba cine. Bueno, era todo como muy obsesivo. Y al final, como mi hermano fracasó en ese intento de cineasta, pues a mí se me condenó a no poder estudiar cine. Y entonces dije, bueno, pues ya que me gusta escribir y hacía cortos y mis fanfarrias, pues estudié periodismo, que era, bueno, pues algo se escribe ahí. Pero claro, de repente la realidad se me quedaba corta, y a mí me gustaba todo lo que era más ficción. Y a partir de ahí hago cortos, monto una pequeña productora y pongo cortos en bares donde la gente podía explicar sus cortos y tener un poco sus 15 minutos de gloria para hablar de sus motivaciones. Y hay contacto con una jefa de producción de Globomedia, y me hace una prueba, y a través de esa prueba, que consigo después de muchos periplos, consigo entrar en el equipo de guión de Mis Adorables Vecinos en 2003 en Globomedia. Y a partir de ahí dejo yo lo que estaba haciendo diseños de lámparas, de folletos de lámparas germicidas, así como suena de interesante. Y entonces ya digo, pues tengo una oportunidad de probarme en esta cruzada del guión, donde ya no es yo haciendo cortos con colegas, sino que esto ya hay un sueldo, ya hay un salario. Y entré en Mis Adorables Vecinos con el ínclito Manuel Valdivia, y gracias al trabajo, al esfuerzo, al tesón, pues pude mantenerme muchos años en Globomedia, en series del Lex, que en Mis Adorables conozco a Pedro, luego que hicimos otra vez en Lex, hicimos entré en AIDA, que fue como el gran salto de calidad para mí. Y luego Pedro y yo constantemente siempre hemos tenido esta dupla de estar generando cosas, hablando de proyectos, pensando ideas, y eso siempre ha sido algo que me ha ido alimentando mucho todo el proceso creativo. Y es así como consigo llegar al mundo del guión. Quiero decir que llego de una manera romántica, de una manera un poco suertuda, que también existe ese componente suerte, pero a partir de buscar las oportunidades y sobre todo de mantenerte en esas oportunidades, que son los jorobados. Es decir, simplemente que Rodrigo y yo nos conocemos justamente cuando él entra en Globomedia, Mis Adorables Vecinos. Yo estaba en esa serie y justamente entra él, y ahí nos conocemos. Y del primer momento hay buena relación, muy buena relación, y muy poquito. Una serie posterior es cuando empezamos ya a trabajar lo que ha contado él, por nuestras propias historias, aparte de las que hacíamos en Globomedia. Pero nos conocimos ahí cuando él entró en Globomedia. Yo por eso siempre reclamo que todos los guionistas, perdona Fran, digo que todos los guionistas, estudiantes, hay una cosa que a mí siempre me ha servido mucho cuando he estado en salas de guionistas y cuando no, o cuando he creado solo, cuando he creado con Pedro, que es estar tremendamente inundado de referencias. Haber visto mucho cine, querer leer mucho cine, ver guiones, analizar películas, series. Creo que eso es algo fundamental en nuestro oficio que cada vez veo un poco menos, o lo veo con menos empuje según qué parámetro, pero creo que eso es algo que a mí me ha funcionado siempre y me ha servido para entrar.
Mm. Ahora, hablando con guionistas, digamos, la queja generalizada es que últimamente las productoras no crean esos grupos de guionistas pues vamos, de 10, 15, para escribir series, que ahora pues están ya pues un poco más circunscritas a, vamos a hacer esta serie, mira, 2 guionistas, 3 como mucho, o sea que ese bagaje de, digamos, entrecomillado, escuela de guionistas o ¿cómo se diría? Pues estar fogueándose como guionista junto a otros guionistas, que esto es como el ejército, empiezas de soldado raso, luego empiezas de cabo de guionista, sargento de guionista, luego teniente de guionista, un poco usando la terminología castrense, pues algo así, que en esas salas de guionistas, pues estaban los guionistas ya veteranos, entraba alguien y estaba aprendiendo de los veteranos, los seniors, todos los que estaban aprendiendo. Y que la queja generalizada ahora, lo que me estoy encontrando, es que las grandes productoras no tienen ese tipo de salas. Está todo más como encorsetado. No sé cómo lo veis ahora mismo. Sí, sí, y sí, ha cambiado bastante. De todas formas, yo creo que sigue habiendo productoras que tienen equipos grandes. Yo creo que Bambú puede tener, pero no estoy seguro, hablo sin saber demasiado. Las series de diarias también tienen equipos grandes, tienen equipo de escaletistas, equipo de dialoguistas y demás, pero sí, no es el proceso. Pero claro que también ha cambiado el sistema de producción y el sistema de... Antes eran grandes productores con muchas grandes productoras, con mucho peso, con mucho poder en las cadenas que había, no existían las plataformas. Entonces decían, bueno, pues iban a la cadena, pues quiero hacer una serie de esto. Entonces ellos contrataban y demás. Ahora las productoras, en muchos casos, somos los propios creadores lo que hacemos el trabajo previo. Es decir, Rodrigo y yo, o sea, de Asuntos Internos existe porque Rodrigo y yo, desde el primer momento, decidimos apostar por una historia en la que creíamos nosotros, sin ningún viso de colocarla, porque nos parece tan marciano hace 6 años esta historia que nos lleva que era una historia de la transición. Ahora es más de moda, pero en aquel momento era marciano completamente. Entonces, apostamos nosotros gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos, todo para tener y la empezamos a mover y poco a poco, gracias al laboratorio, gracias a la algoritmo, creamos la historia. Entonces, es una historia que hemos creado creamos los dos, son 6 capítulos nada más, pocos guionistas más necesitamos. No es una serie como podía ser series como Aida, por ejemplo, porque eran muchísimos capítulos, con equipos muy grandes, con mucha más complejidad. Caso este. Ahí está. Rodrigo, y además, y además hay un añadido, que además ahora muchas productoras están deshaciéndose en los departamentos de desarrollo. Se están quitando eso, que era al final donde había un nicho ahí también para formar parte en generar proyectos y vender proyectos, y ahora mismo eso se está quitando porque ahora los mercados o festivales es ahí donde encuentras a tus vendedores que ya te vienen, como dice Pedro, con el proyecto ya hecho o con un piloto ya escrito y con un dossier ya muy desarrollado, con un trabajo muy grande ya hecho previo, y te vienen a vender esto, y entonces dices, pues vale, pues ya no necesito como un equipo de desarrollo porque necesito un proyecto semi-desarrollado. Entonces ahí también hay un pequeño problema. Por el otro lado, pues que ahora mismo, antes teníamos 3 cadenas. Antes te ibas a la 1, Telecinco, Antena 3, en los 2000, y ahora un poco 4 en aquel momento, pero ahora, bueno, tienes otras plataformas, tienes internet, tienes series para Instagram, tienes podcast, y al final llegar al mundo del guión, puedes llegar desde el mundo del guión o desde otros mundos, ¿eh? O sea, quiere decir que también cómo llegues a participar ahí es estar dentro de la industria, de la manera que sea, y encontrar ahí un poco el camino, ¿eh? Que no es única y exclusivamente entrar como guionista y voy a ser guionista. Es estar un poco en el sarao. Un tema que últimamente está muy en boga es lo de la inteligencia artificial. Y yo me estoy encontrando entre creadores en general 2, digamos, vertientes, 2 teorías. Una que dice, mira, Fran, lo mejor es tirarnos ya por un barranco, porque los creadores ya no tenemos nada que hacer, porque la inteligencia artificial se nos va a comer totalmente. Y otros que dicen que la inteligencia artificial es una herramienta útil, que bien llevada, bien utilizada, pues nos puede ayudar bastante. ¿Vosotros con qué tesis os quedáis? Pedro, por ejemplo. Indudablemente ¿Qué opinas de la inteligencia artificial?
poco opino porque no tengo ni idea de la inteligencia artificial, ni ningún interés en la inteligencia artificial, vamos, ni tampoco miedo. ¿Me ha quitado el trabajo? Pues, lo dudo. Dudo que sí puede generar y tal y cual, pero al final el trabajo de guionista y tal va a estar siempre ahí. Es como si la inteligencia artificial va a escribir grandes novelas. Bueno, quizás sí, con el tiempo, pero cuántas y demás. No lo sé, pero es que tampoco me preocupa, no me interesa nada en absoluto. Vamos, entonces esa es mi opinión. Rodrigo. Es una opinión, es la tercera versión de la No, pero lo tercera digo con opción. todo, de verdad, o sea, No, bien, no, lo no, digo, o sea, no, y además esto es algo que Pedro y yo en alguna ocasión hemos hablado. Pedro y yo no usamos inteligencia artificial para nada. O sea, o sea, entiendo el uso, entiendo que pueda haber facilidades o que arregle o que suponga avances. No me niego a la inteligencia artificial, pero no es algo que en nuestro proceso creativo haya tenido nunca un hueco. Nunca, jamás. Ni para hacer el dossier, ni para imágenes, hemos hecho las imágenes nosotros. Si hemos tenido que hacer algún dibujo tal, hemos recurrido a un ilustrador, no hemos recurrido a ponme esto. O sea, tratamos de ser lo más artesanos porque creemos que es un oficio artesano y que todo lo que está alrededor tiene que ser así, porque hablando de la emoción, que es al final de lo que va realmente la venta de un proyecto, eso solo te lo va a dar una persona. Sí, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo estoy continuamente, cada vez que me llega pues una referencia, mira, se acaba esta inteligencia artificial que hace esto, yo la pruebo y, por ejemplo, la he probado con guiones. Entonces, por ejemplo, para una sinopsis lo hace bien, muy somera, muy artificial, como es el sistema. Pero, por ejemplo, si le metes 4 personajes, dices que interactúen entre ellos, ya en el segundo capítulo ya te los mezcla. Y ya los sentimientos no los controla para nada. De hecho, pues eso, es inteligencia artificial frente a la inteligencia humana, que tenemos sentimientos, tenemos una serie de cualidades que nunca llegará a tener la inteligencia artificial. En ese aspecto sí. Pero, por ejemplo, yo hablando con directores, le dije, ¿cuánto le quedan a actores en este mundo? Dice, pues échale 10 años. El otro día, yo tengo un canal de YouTube de historia que está hecho con inteligencia artificial todo, excepto mi voz y el guión. Yo escribo el guión y pongo la voz. Y el resto todo inteligencia artificial. Se lo enseñé el otro día a una actriz, porque es que los vídeos que saca son vídeos reales totalmente. Y entonces estaba a punto de llorar. Dije, pero Fran, es que encima que tenemos poco trabajo, ya nos va a quitar esto el poco trabajo que tenemos. Y es verdad, lo veo como una amenaza, pero estoy con vosotros en que nuestro trabajo como guionistas, como creadores, es bastante artesano y el hecho de que la inteligencia artificial esté haciendo sus pinitos en estos campos, pues está bien, pero nunca llegará a poder reemplazar a un ser humano que tiene sentimientos o tenemos sentimientos, tenemos unas cualidades que nunca tendrá la inteligencia artificial. y luego hay un elemento añadido, además. A mí me encanta mi trabajo. Es decir, a mí me encanta ponerme con Rodrigo y meterme, inventarme una historia y trabajar esa historia y dejarme la piel y sentir y esos personajes hacer los míos y a ver dónde me llevan. Y una parte lúdica y una parte de descubrimiento y de investigación. O sea, porque eso le va a dar una maquinita. O Sí, sea, sí, además sí. ese es hacer mi trabajo. A mí también me Llevo encanta 30 años aprendiendo este me encanta trabajo. hacer eso. Sí, ¿Perdona? sí, me encanta hacer esto. ¿Qué os iba a Bueno, decir? ¿Cuántos proyectos tenéis ahora? No digo que estéis trabajando en ellos, pero por ejemplo, casi todos los guionistas o creadores que conozco tienen 8 o 10 proyectos que a lo mejor pues los dejan en un cajón, abren el cajón, coño, si tenía este, pues venga, voy a ver que le doy una vuelta y tal. O termináis un proyecto, en este caso asuntos internos, y os metéis en otro y cuando terminéis ese, os metéis en un tercero. ¿Cómo funciona? ¿O tenéis varios y ya le meteréis mano cuando se pueda? Rodrigo. Nosotros solemos ser un poco más Selectivos, ¿no? sí, sí, o sea, podemos ir generando podemos ir generando proyectos que nos vayan surgiendo ideas o comentarlas, pero desde luego nos dedicamos si nos metemos en un proyecto, nos metemos en el proyecto y metemos todo el empuje en el proyecto. Es verdad que a veces coincide, hemos hecho asuntos internos durante el proceso de asuntos internos y con todo el parón que nos llevaba, pudimos escribir una película, La Tierra de Amira, que hemos rodado este verano y que se proyectará el año que viene.
en todo este proceso todo este parón, pudimos ir generando nuestro siguiente proyecto que vamos a rodar el año que viene, que es Verdugos. Entonces, eso sí que nos ha permitido ir generando nuevos proyectos, el hecho de que otros iban frenando, que también es un poco lo que pasa en la realidad, que puedes tener un empuje muy grande en un proyecto y de repente hay un frenazo en seco que te deja varado en la orilla 4 meses, con la frustración que eso supone. Entonces es ir generando. Nosotros en ese sentido creo que somos más selectivos que tener el cesto con 10 proyectos. ¿O qué comedia tienes? Pues tengo estas 3. Creo que en ese sentido, si se nos reclama, ahora también nos habían solicitado un thriller, que teníamos de thriller, y nos hemos permitido poder pensar en conceptos, en premisas y en un pequeño desarrollo de 3 thrillers durante este verano para vender, y uno con ciertas posibilidades de colocarlo en un desarrollo. Entonces, pues bueno, son estas cosas yo creo con las que nos manejamos nosotros. Si me equivoco, Pedro. Añadir que efectivamente tenemos el cajón lleno de proyectos previos, porque tenemos un mogollón, pero ahí están. O sea, es decir, pero efectivamente tiene todo lo que dice Rodrigo, es eso, ¿no? O sea, vamos a lo que vamos. ¿Habéis notado un cambio de actitud hacia vosotros desde que ya pues ganáis lo de democracia, asuntos internos, y ahora os ven no como los pipiolos, digamos, fíjate, estos que vienen aquí a ver si les producimos esto o no? Estos ya son, palabras mayores, son los señores creadores de asuntos internos. ¿Habéis notado ese cambio de actitud de productoras, canales, plataformas o no? Pues no demasiado, quitando algún hecho puntual, pero porque ya nos conocían previamente y sabían nuestra capacidad, o sea, nuestra manera de trabajar y nuestras propuestas creativas, pues tampoco demasiado, tampoco se ha estrenado la serie todavía. Y tampoco confiemos en que esto nos vaya a decir a partir de ahora van a ser la leche en vinagre, no. Esto es un piano y eres lo que es tu último proyecto, entonces no, yo creo que no sé, Rodrigo, ¿qué opina? No, es tal cual es, o sea, y sobre todo nosotros creo que nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vender las cosas, nuestra forma de comunicarnos con los demás es la misma. Entonces, eso no lo perdemos. Podemos tener cierto acceso más, puede ser que algunas puertas se nos abran un poco más que antes, pero no es un cambio tremendo. Es verdad, como dice Pedro, que la serie nos ha estrenado, que la serie al final no dejan de ser titulares en webs y demás, que todo lo que se ha visto, el feedback que hemos ido teniendo es muy, muy positivo, pero no se ha estrenado y hay que ver también un poco la reacción de eso y ver lo que hemos hecho realmente, no lo que la gente cree que hemos hecho. ¿Tenéis ya fecha de estreno? Porque hablé con Rodrigo en Conecta, me dice, no sé si en noviembre, pero veo que en noviembre no, o si no el año que viene y tal. ¿Os han dado alguna fecha o todavía no? Esto va de vuelta de campana en vuelta de campana, entonces no te puedo dar una fecha o no te podemos dar una fecha porque no la tenemos y todo lo que digamos será pura falacia, será una mentira absoluta. Entonces, creemos, o sea, la lógica nos invita a pensar que habiendo terminado Abogadas y estándose patrocinando Detective Touré, creo que pues no sé si para la semana que viene, o no sé si se ha estrenado o si se estrenaba hoy o ayer, no lo puedo decir, pero claro, ya se meten Navidades, entonces todo apunta que desde luego será enero, pero no sé si es enero. O sea, desde luego la fecha más cercana sería enero. Ahí está. Por si nos está escuchando, que te acabas de incorporar, te decimos que estamos hablando con Rodrigo Martín Antoranz y con también Pedro García Ríos, que son los creadores de la serie Asuntos Internos, con los que estamos aquí charlando como si estuviéramos tomando un café en una terraza ahí en Vallecas, o por ejemplo, Vallecas mejor, que es un poco la ambientación de Asuntos Internos. ¿Qué os iba a decir? Vamos con las preguntas que le hago a todos los creadores y que inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa hace ya un montón de tiempo y a los oyentes les gustó y digo, pues mira, vamos a preguntárselo a todos. Entonces, el entorno de trabajo. Ya habéis explicado un poquito, pero resumiendo, ¿elegís algún lugar determinado a la hora de poneros a escribir, poneros a hablar, poneros a debatir para crear proyectos, escribir guiones, etcétera? ¿Pedro? Pues tenemos interior día y exterior noche. Interior día suele ser donde trabajamos en su casa o en la mía, que están llenas de pizarras y tal, y exterior noche son la barra de los bares donde pergeñamos las historias previamente y en las que hablamos mucho y demás. Entonces, normalmente, como hemos contado antes, antes de pasar a la pizarra hay un trabajo previo de hablar mucho sobre la idea y la idea se va
ampliando hasta que ya no vemos, decimos, o sea, ya toca ponerse delante de una pizarra, entonces ya pasamos al interior día. ¿Os ponéis música mientras estáis haciendo ese desarrollo o no? Sin música. No, pero yo escribo con música. Yo sin Cuando música. cuando estoy solo, yo puedo parapetarme del mundo exterior y puedo escribir en un bar, que es un sitio que es donde me gusta escribir también, en barra, no sentado, en la barra, o sea, muy chiflado, pero sí que puedo escribir me ayuda a escribir con música. Pero cuando estamos los dos no tenemos elementos extraños. Distorsionante. ¿Y No, qué yo, tipo? lo mío, perdón, un segundo para especificar. Sí. Yo soy incapaz de escribir con música, pero no tengo problemas en escribir con el portátil en un bar. O sea, yo me puedo abstraer del entorno, no puedo abstraerme de una música determinada, ni aunque sea clásica. Me saca completamente. Ya. ¿Y cómo, por curiosidad, Rodrigo, qué tipo de música te pones? ¿Heavy? Pues soy heavy yo, entonces suele ser heavy, pero para estas ocasiones me suelo poner rock un poco más melódico. Ok, perfecto. Y lo que comentas de escribir en los bares, conocí a una escritora y también guionista que me dijo, durante la pandemia lo pasé muy mal, porque es que a mí me gusta irme a los bares, escuchar las conversaciones y tal, y digo, y no sé, no te distorsiona un poco el sonido, ¿sé? Dice, no, me siento como pez en el agua, me encanta. Y por eso en la pandemia no podía salir de casa, estaba como en blanco, ¿no? Me quedaba que lo necesitaba. Bien, más cosas. Se ha generado un debate a lo largo de las entrevistas aquí en la revista de Radio Esperantia, si es que se nota en la intensidad de la escritura, en este caso, pues los guiones, adaptarlo a vuestro caso, que un escritor, un creador, depende de la literatura, de la escritura en vuestro caso, para vivir / completar sus ingresos, o si se nota por la intensidad que es una persona que ya tiene más o menos los garbanzos asegurados. ¿Creéis que se nota o es imperceptible, Pedro? Para mí, yo creo que es imperceptible. O sea, cuando se escribe, se escribe. Entonces, o sea, creo que es imperceptible. No creo que no creo que se pueda ver la diferencia de si alguien tiene. Pero aparte es que es una pregunta que me cuesta entender un poco, ¿no? O sea, decir, porque no entiendo si la pregunta es si yo vivo de esto solamente o aunque viva de esto, viva de otra cosa, si, ¿sabes? No entiendo muy bien la No, pregunta. pero yo entiendo lo que dice Pedro y estoy de acuerdo con él que es imperceptible porque nosotros cuando escribimos, cuando nos leemos sobre todo, yo no noto que Pedro de repente diga, ostras, es que voy apurado y estoy escribiendo con una intensidad o ya voy como relajado y entonces se me nota que estoy un poco más, distante a la hora de escribir. Creo que eso es imperceptible porque nosotros tratamos, y sobre todo cuando trabajas dos, tienes que tener un tono, tienes que tener una estructura y una apariencia de narración igualitaria y siempre pensando que esto no es para ti, que esto es para que lo lea otra persona. Y si esa otra persona va a leer que tú estás, o se va a notar que tú estás siendo muy pacato en cosas porque ya estás eres más laxo, creo que va en contra de lo que tú quieres transmitir, porque cada proyecto querrá transmitir una cosa, la acción o los diálogos. Entonces, si se ve esa huella, como comentabas antes con Dostoyevsky, digo, pero bueno, pero son gente más atormentada que nosotros, Dostoyevsky, Sí. digo, creo que en nuestro caso, desde luego, para nosotros dos, en ningún momento he leído a Pedro y he dicho, hostia, cómo está de jorobado, cómo ha escrito esto lleno de que hay una intensidad en lo que cuenta que no es él, porque claramente hay algo. No, jamás. Creo que separamos muy bien ambos universos. Se De me ha hecho, ocurrido una pregunta. Sí, Pedro. Sí. no, porque es que de hecho el reto de escribir en pareja o en equipo es que sea indiferenciable lo que hace el uno o el otro. Es decir, al final hay una homogeneidad en la historia que nadie es capaz de decir esto lo ha escrito uno, lo ha escrito otro. O sea, tiene que tener una homogeneidad completa. Al hilo de lo que habéis comentado ahora, de la respuesta a esta, se me ha ocurrido una pregunta. Os lo voy a hacer a los dos. Entonces, Pedro, si yo te muestro dos escenas y te digo, mira, una la ha escrito Rodrigo y la otra no, ¿sabrías diferenciarla? Creo que sí. Creo que ¿Y sí. tú, Rodrigo?
En cualquier escenario creo que podría reconocer la Yo prosa también. de García Ríos. Es una muy buena pregunta, Fran, ¿eh? Nunca nos lo habían Sí, hecho, es muy buena, es muy buena. nunca nos lo habíamos planteado. Está muy bien, tío. Podemos hacer un Yo creo que ejercicio un día, cuando nos veamos, nos tomamos una cerveza, me pasáis si y hay cerveza igual ya vemos mal, pero bueno. bueno, pues un té, un café. Pero podemos hacer la prueba, que puede estar muy bien. Sí, no, es interesante eso, es interesante. A mí me gustan los intríngulis de los textos y tal, y el tono de uno, el tono de otro y tal y cual, porque por ejemplo yo ahora estoy escribiendo el desarrollo, guiones, con dos equipos de guionistas distintos. Y entonces no me llevo exactamente igual con un equipo que con otro. Es un tono distinto, no es que me lleve mal ni bien, sino que el trato es distinto. Y entonces noto esa diferencia de tono a la hora de escribir con una gente y escribir con otra. Por eso os he hecho la pregunta. Bueno, vamos terminando para hacer un poco manejable esta charla. Lo estoy pasando bien, ¿no? Supongo. Sí, muy bien. Es que hay mucha gente que dice, va, 1 hora y media, 2 horas y tal. Le digo, mira, hay entrevistas de 5 minutos que se hacen largas y entrevistas de 2 horas que se hacen cortas. Depende un poco del contenido. Los proyectos que tenéis entre manos ahora, los que estáis trabajando juntos. Ya olvidamos de los asuntos internos. Si queréis el Verdugos que me habéis comentado, ya no lo contamos, porque ya prácticamente lo tenéis. Lo que tenéis, digamos, en proyecto. Pedro o Rodrigo, el que quiera. Perdona, Es contarte decir, el proyecto que tenemos entre manos. lo que tenéis entre manos ahora. Sí, bueno, o sea, básicamente nosotros, bueno, desde luego lo que tenemos, donde estamos poniendo todo el foco es en Verdugos. O sea, ahora mismo de los proyectos que estamos, que es verdad que tenemos otro, pero por una cuestión de cierta lealtad a la otra persona, por no destapar el misterio, pero sí que tenemos el proyecto de Verdugos ya lanzado con Texiderius y con Vértice y en previsión de rodar el año que viene. Que no sé si quieres que te cuente de qué va, pero vamos. ¿Perdona? Si queréis, perfecto. ¿De qué va? No, bueno, bueno, de nosotros, igual que nos pasa un poco en asuntos internos, al final es poner el foco en un momento icónico en España y sobre todo desde qué punto de vista lo contamos. Y esta es la historia de 4 niños en el año 96 en un pueblo inventado de Navarra que, buscando aventuras en una vieja mina de plata abandonada en el verano del 96, encuentran por accidente a un empresario secuestrado por ETA. Joder, pues muy interesante. Y a partir de ahí es una historia sobre la culpa, sobre el perdón, pero a través de la mirada infantil. Es mirar a un conflicto terrorista, un conflicto de violencia desde una mirada infantil. Es decir, que es realmente, y es un poco una radiografía a través de los 15 años que pasan entre una cosa y otra, donde hacen un pacto de silencio porque creen haber cometido un crimen. Pues bueno, todo lo que sucede entre el año 96 y el año 2011, entre ellos. Pues tiene muy buena pinta. Otra pregunta que tenía aquí, claro, nuestra profesión es un poco anárquica, pero es bueno tener algo de disciplina, una mínima disciplina. ¿Tenéis más o menos horarios a la hora de escribir? Decir, pues mira, vamos a trabajar de 9 a 2 o de 9 a 1 o de 8 a 4, lo que sea, pero tener una disciplina de no estar allí, bueno, cuando se nos ocurre, quedamos y tal y cual. ¿Cómo lo tenéis organizado? Bueno, el privilegio de crear nuestros propios proyectos es que justamente podemos evitar tener una disciplina férrea y establecida, pero somos muy disciplinados. Entonces, también depende de la fase del proyecto y lo que requiera el proyecto en cada momento. Es decir, cuando estamos pergeñando estamos trabajando la idea al principio, pues suele ser, pues, quedamos por la tarde, quedamos a comer, nos echamos toda la tarde, por la mañana, luego cada uno en casa va desarrollando eso, pensando eso, lo contrastamos los días después y demás. Es diferente, por ejemplo, cuando estamos en fase de escaleta, entonces sí que nos tenemos que reunir varios días seguidos hasta que sacamos la escaleta adelante. Entonces suele ser por las mañanas, pues comemos juntos, a veces echamos parte de la tarde, y de 10 de la mañana, pues a lo mejor a 2 o a 3 y luego seguimos otro rato y demás.
tampoco puedes estar muchas horas seguidas porque ya no rindes igual, porque la cabeza, o sea, es que le damos mucha caña a la cabeza. Entonces no puedes, porque es decir, el hecho de escaletar, porque luego sigues dándole vueltas. Por ejemplo, estamos caletando de 10 a 12, de 10 a 2 o de 10 a 3, que son 5 horas, que no está mal, vamos a comer y seguimos hablando del tema. Y luego en la sobremesa seguimos hablando del tema, pero ya lejos de la pizarra. Y ya cuando tienes que escribir ya no te queda más narices, porque sueles escribir siempre con unos plazos muy determinados, entonces ahí tienes que echarle horas de tecla, pero vamos, como... porque no hay otra, porque tienes unos plazos de entrega, además que los establecemos nosotros para poder cumplir el cronograma con producción y con demás, pues es que estás obligado. Entonces, por eso hay momentos que puedes tomarte de una manera y otros de otra. Okay, pero además hay una cosa muy chula, que es que Pedro y yo tenemos una extraña cualidad, que somos como Lady Halcón. Es decir, yo suelo trabajar de noche. A mí me gusta muchísimo que den las 11 de la noche y digo, empieza mi jornada de trabajo, ¿vale? Y Pedro es madrugador. Entonces, Pedro, cuando yo termino y mando un documento, el que sea, a las 3, a las 4 de la mañana, Pedro ya a las 7 de la mañana ya lo tiene en su ordenador y puede ir trabajando mientras yo tengo esas horas un poco a la espera de la respuesta de Pedro. Entonces, un poco que no vamos coincidiendo en el tiempo, que somos como... Y entonces eso también equilibra mucho la hora de la lectura entre nosotros. Ya Pedro nos ha comentado el síndrome del impostor. ¿Tú también lo tienes, Martín? ¿Rodrigo? Lo tenía, no, ahora creo que no. ahora no es que tenga el síndrome del impostor, creo que eso es algo que es como un poco innato en el guionista, pero ahora creo que me lo estoy creyendo. Creo que lo hemos trabajado mucho, lo hemos sufrido mucho, lo hemos peleado mucho y creo que me lo creo. Creo que nos hemos ganado llegar hasta aquí por todo el sacrificio que hemos hecho y todo lo que hemos metido. Lo que pasa es que es jorobado. Al final el síndrome del impostor siempre existe y ese temor a que lo que haces guste y ese temor a que, joder, es que yo, claro, pues ahí metes en una serie donde de repente tienes 120 personas trabajando, o sea, pues hay como muchos elementos y hay que saber jugar, que esa es otra parte del guionista, como saber gestionar todas las emociones que genera esto. Desde luego. Pues ha sido un verdadero placer estar compartiendo este ratito con vosotros. Espero que lo hayáis pasado muy bien escuchándolo. Y nada, tenéis todos los enlaces en el post correspondiente en radioesperantia.com. O sea que no os preocupéis de buscar a Rodrigo, buscar a Pedro, que ahí tenéis todos los enlaces a asuntos internos. Y el audio pues lo tenéis en radioesperantia.com en el reproductor correspondiente. Y el vídeo, porque aquí cogeré a nuestra amiga / enemiga inteligencia artificial y a ver qué nos cuenta sobre lo que hemos estado aquí conversando. Entonces pondremos unas imágenes vuestras y la inteligencia artificial a ver qué nos cuenta de la época, lo que estamos hablando y tal, que a veces hay sorpresas. Una vez estaba hablando en el canal de historia de un señor que en el siglo XII operaba cataratas. Y entonces puse cataratas, operación cataratas. Y me apareció pues unos médicos operando en camillas en el siglo XXI encima de las cataratas del Niágara. O sea, que mete mucha gama y tal. Era justo lo que buscabas, ¿no? Sí, exactamente. O sea que veremos a ver qué nos sorprende. Oye, que ha sido un verdadero placer compartir este rato con vosotros. Rodrigo Martín Antoraz, muchísimas gracias y también pues a tu compañero Pedro García Ríos. Un verdadero placer, muchas gracias y seguro que volvemos a repetirlo y hablamos de lo que nos gusta, de guiones, de proyectos y tal, si os parece. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto. Muchas gracias. A tu disposición siempre. Por supuesto. Y nosotros despedimos a Rodrigo y a Pedro y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te digo antes, tienes todas las referencias en el post correspondiente, audios, podcast, el vídeo en YouTube, formas de contacto, etcétera, etcétera. Y como digo siempre, al final, a ser moderadamente felices y muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.